Buenas noches, este es el informe diario de commodities e índices por parte del equipo de expansión bursátil para el día 7 de mayo de 2013. Comenzando con el gráfico del SP500, el gráfico diario, podemos observar que vulneró este nivel de resistencia de 2590 puntos. La verdad es que es un movimiento bastante extendido al alza. Llevamos ya tiempo esperando alguna fuerte corrección por parte de este índice y habíamos planteado la posibilidad de gráfico de 4 horas, en gráfico de 4 horas un posible hombro cabeza hombro en esta zona, el cual en ningún momento se ejecutó el hombro derecho, por ende no activó ninguna operación vendedora. La recomendación a seguir es estar atentos a gráficos de 4 horas o diario para encontrar algún tipo de consolidación importante y generar, digamos, alguna figura chartista de cambio de tendencia que nos advierta una corrección de interesantes proporciones. El Nikkei, por su parte, sigue extendiendo el movimiento al alza en gráfico diario. La verdad es que es un movimiento muy fuerte. Vale la misma hipótesis que para el SP500, esperar algún tipo de consolidación en gráfico de diario de 4 horas para poder entrar a especular un movimiento vendedor, el cual nos genere un grado movimiento bastante interesante a la baja. La verdad es que es un movimiento ya muy maduro, ya más de 8 meses un rally al alza y ya en cualquier momento nos puede estar denotando alguna debilidad bajista y aprovechar para operar cortos. Por su parte, el GER30 habíamos advertido la posibilidad de un retroceso después de este movimiento bajista, debido a que vulneró importantes niveles de soporte. Encontró soporte en estos niveles que antes eran resistencia, un cambio de polaridad. Se puede observar claramente cómo ahí en esa zona fue donde encontró rebote el mercado, más sin embargo este movimiento es catalogado definitivamente impulsivo y no se generó el máximo menor que habíamos contemplado, y eso indica la fuerte fortaleza que existe por parte de los toros en impulsar los índices al alza. La verdad es que hay que ser muy cautelosos y esperar patrones en gráficos diarios o de 4 horas, consolidaciones para poder detectar algún tipo de movimiento a la baja, porque de verdad es un movimiento muy extendido al alza y ya no se encuentra, no es rentable y no es lógico comprar caro y vender con tan poco retorno, porque dado estos movimientos tan extendidos puede que generen patrones interesantes al alza, pero la relación beneficio-riesgo no van a ser muy interesantes que digamos. Entonces las hipótesis para los tres índices analizados es esperar consolidaciones en gráfico diario o en 4 horas y buscar algún tipo de figura de cambio de tendencia que nos pueda indicar y generar posiciones vendedoras. Por su parte, el gráfico del azúcar en gráfico diario se sigue extendiendo y consolidando a la baja. Se puede observar que cada vez toma más vigor ese posible patrón de agotamiento en esta zona. La verdad es que aparentemente el mercado nos puede estar gestando algún tipo de figura aquí de cambio de tendencia también, y esto nos indica que en cualquier momento el mercado puede venir a generar alguna explosión bastante interesante al alza, con una proyección mínima de la altura de esta cuña de acá similar acá, aproximadamente en los .2175 sería ese movimiento. Entonces hay que estar muy pendientes, es de paciencia y estar atentos a cualquier eventualidad. Por su parte, en gráfico de 4 horas se puede observar un interesante movimiento que se gestó al alza luego de encontrar soporte en estos niveles de esta mecha. ¿Sí? Se puede observar que en estos niveles de los .1720 encontró un fuerte nivel de soporte y el mercado ha intentado buscar zonas de resistencia. Por ahora el mercado
viene impulsándose al alza, muy probablemente pueda venir a testear estos niveles de los 18.10 y llenar a hacer un pullback por esta zona y activar un posible patrón de cambio de tendencia en estos niveles para probablemente ser el detonante de esa ruptura de esa cuña en diario y en semanal. El gas natural, por su parte, habíamos planteado la posibilidad de un movimiento a la baja en gráficos intradiarios. Esa misma día activó un patrón en diario, un doble techo, se puede observar claramente. Hay que ser bastante importante con este patrón debido a que si nos pasamos a gráfico semanal, observamos que el mercado cerró con un fuerte movimiento, un envolvente bajista en la zona, lo cual nos indica que es una toma de utilidades claramente y que aparentemente ya llegó a su fin este impulso alcista. Entonces, como estamos en un mercado que se está impulsando al alza y tiene impulso, retroceso, impulso, probablemente pueda venir un retroceso y posteriormente un impulso. ¿Sí? Entonces, en base a esa perspectiva, estamos esperando un retroceso en gráfico diario, y si estamos esperando un retroceso en gráfico diario, hay que ser muy cautelosos debido a que puede que esta figura, la meta de pago de esta figura, que es la altura del máximo del mínimo proyectado desde la ruptura, no se vaya a cumplir debido a que tenemos expectativas de retrocesos y no de impulsos. Recordémonos que un movimiento correctivo es un movimiento que es lento, que es un movimiento que consume mucho más tiempo que un impulso y que son movimientos mucho más erráticos y genera mucha más volatilidad, y por ende puede que no se genere este recorrido de este doble techo en poco tiempo, pero puede que a la vez sí. Entonces hay que estar muy atentos debido a que si de alguna manera el mercado viene a tomar utilidades por estos niveles de zona, se podría venir un pullback interesante para luego venir a tomar otras posiciones vendedoras de esta zona y quizás así debilitarse el precio para formar el retroceso y posteriormente venir un nuevo impulso. Por ahora bastante interesante la hipótesis que se generó en gráfico de 4 horas. Si se puede observar, fue aquí más o menos lo de la ruptura de estos niveles de soporte. Después de venir un primer impulso viene el primer retroceso, generó oportunidades vendedoras por estos niveles y ahora encuentra mucha fluidez para seguir cayendo, y los próximos objetivos sin duda algunas son estos niveles de los 3.845. Por gráfico de 4 horas hay un movimiento extendido y no se me hace nada raro venir a hacer un movimiento correctivo en esta zona para luego venir a caer. Entonces mi panorama es muy interesante hacia la baja por el gas natural, y operaciones vendedoras en corto plazo se vienen a venir. Por su parte, el petróleo sin duda alguna ha sido uno de los grandes protagonistas en este semestre debido a la alta volatilidad que ha generado y las buenas oportunidades que ha tenido en gráficos intradiarios. Más sin embargo, encontramos que en esta zona venía una fuerte zona de resistencia. El mercado alcanzó a validar esos niveles, ¿sí? Respetó, pero luego realizó una ruptura bastante importante, lo cual nos indica que muy probablemente el mercado pueda venir a testear estos niveles de los 97, 98 dólares el barril. Así que movimiento bastante extendido, la verdad es esa, y me parece que como es un movimiento bastante extendido al alza, se pueden gestar oportunidades en gráficos de 4 horas o 1 hora para un movimiento correctivo de este movimiento al alza y generar operaciones vendedoras de corto plazo, quizás teniendo objetivos a estos niveles de soporte de los 90,25 dólares el barril. Entonces, por mi parte en el petróleo es esperar algún tipo de figura de cambio de tendencia para tomar posiciones vendedoras. El maíz por su parte, luego de esta fuerte volatilidad que generó esta vela y ruptura este importante nivel de resistencia, viene a negarlo con un gap bajista la otra sesión, la sesión posterior, y ahora se encuentran niveles de soportes de los 6.040-50 puntos aproximadamente,
lo cual nos indica que es un nivel fuerte para los vendedores y los compradores están reaccionando y puede venir algún tipo de rebote, pero la connotación sigue siendo netamente correctiva de este movimiento con el anterior y es muy probable que pueda venirse una nueva fase bajista impulsiva. Por su parte, el gráfico de 4 horas no hay mucho que decir, una fuerte volatilidad dado esos gaps y está respetando estos niveles de soporte de los 6.040-50 puntos. Esperar a que rupture esos niveles para tomar decisiones en cuanto a compra o venta. Por último, el cobre en gráfico diario anticipábamos el video anterior que muy probablemente podría venirse algún tipo de rebote en esta zona. Activado un patrón bastante interesante de cambio de tendencia en esta zona. Esperemos que este patrón sea en gráfico semanal algún detonante. Se puede observar aquí en gráfico semanal que está convergiendo en un fuerte nivel de soporte ese patrón de cambio de tendencia, lo cual nos indicaría que probablemente podría venirse algún tipo de movimiento alcista de unas proporciones bastante interesantes. Habría que entrar en detalle en gráficos más pequeños para poder cabalgar esa fuerte probabilidad. Por ahora el mercado se puede observar el fuerte movimiento y volatilidad que generó luego de que vino a testear estos niveles de soporte y activó un patrón de cambio de tendencia como es un doble piso con ruptura de su neckline y ahora aparentemente está haciendo un movimiento correctivo en base al movimiento impulsivo anterior y posteriormente se puede venir otro movimiento impulsivo. Entonces una hipótesis que se podría estar gestando es que dado a que está consolidando el precio, se podría venir luego una ruptura de estos 3.034.20 probables largos para entrar a buscar una fase impulsiva en gráfico diario y en gráfico semanal. Sin embargo, no me gusta para nada esta fuerte volatilidad que ha generado aquí el mercado y no se nos puede hacer digamos nada raro que el mercado de no poder rupturar estos niveles de resistencia en gráficos de una hora pueda venir a gestar un movimiento mucho más profundo corrigiendo este movimiento y dependiendo de esa profundidad dado la fluidez que hay en esta zona lo podría estar negando. Entonces se podría estar gestando no un doble piso sino un triple piso. Entonces hay que estar muy atentos a la ruptura de estos niveles de soporte de los 3.026.65 y con qué muy velocidad y fortaleza lo hace. Esto ha sido un informe del equipo de expansión bursátil. Muy buenas noches.